It was a moment that lived forever in my heart. En 1965, el mundo entero pensaba que The Beatles ya habían alcanzado su cima. Eran los reyes del pop, los ídolos de una generación, pero nadie imaginaba que estaban a punto de cambiarlo todo otra vez. Rubber Soul no fue solo otro álbum, fue el momento en que The Beatles dejaron de ser una banda de moda para convertirse en artistas. Un punto de quietud donde las letras, el sonido y la madurez creativa marcaron el inicio de algo completamente nuevo. Hoy descubriremos por qué Rubber Soul podría ser el mejor disco de The Beatles y el comienzo de su etapa más legendaria. Terminando esta seguidilla de videos, entonces, uno de los tres, ¿es Rubber Soul el mejor disco de The Beatles? Escríbelo en los comentarios si es así, para tu gusto, y de serlo o no, escribe también tu canción favorita y que más te voló la cabeza de este álbum, como a Brian Wilson. Empezamos. A mediados de los 60, los Beatles vivían dentro de una máquina imparable. Las giras eran un caos. Los fans gritaban tan fuerte que ni ellos mismos se escuchaban. Y su imagen de chicos buenos empezaba a sentirse como una jaula. Habían lanzado Help ese mismo año, pero el cansancio y la rutina los llevó a buscar algo distinto. Así que, al volver al estudio en octubre de 1965, decidieron romper el molde. Nada de fórmulas comerciales, nada de canciones de encargo. Querían grabar un disco hecho desde su interior, uno que reflejara quiénes eran realmente en ese momento. Desde el primer acorde de Drive My Car, algo se siente distinto. El bajo de McCartney tiene protagonismo, casi como si hablara. El ritmo tiene un aire funky, una influencia del soul americano, y el sonido general es más cálido, más humano. Pero el verdadero salto vino con Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Allí George Harrison introdujo el sitar indio, un instrumento jamás usado en el rock occidental, al menos popularmente. Ese sonido hipnótico, combinado con la letra introspectiva y ambigua de John Lennon, marcó el nacimiento del folk psicodélico. Era el inicio de una nueva estética sonora, la del alma expandida, la del pop con contenido espiritual. When we were working on Norwegian Wood, it just needed something. I just picked the sitar up and kind of found the notes and I just kind of played it. Influenciados por Bob Dylan, The Byrds y la escena folk americana, los Beatles crearon su propia versión británica del folk rock. Las guitarras acústicas de Paul y John, una Epiphone Tejan y una Gibson J160E fueron grabadas con micrófonos más cercanos, logrando un tono íntimo y realista. Las voces, en cambio, fueron tratadas como un instrumento más. George Martin, el productor, hacía que los tres cantaran alrededor de un solo micrófono, logrando armonías naturales, humanas, sin trucos ni doblajes. El álbum en su conjunto mezcla folk, soul, pop y hasta toques de música barroca. Cada canción tiene su propio paisaje sonoro. Con Rubber Soul, los Beatles dejaron de seguir tendencias y comenzaron a inventarlas. We always wanted every single record to have a different sound. We never wanted to get trapped in this The Mersey beat. Si el sonido cambió, las letras también. Por primera vez, los Beatles escribieron canciones sobre emociones reales, sobre la madurez, la introspección y la duda. Nowhere Man es una reflexión sobre la soledad y la búsqueda del sentido, mientras que In My Life, una de las obras maestras de Lennon, evoca la nostalgia y el paso del tiempo con una sinceridad que desarma. McCartney, por su parte, mostró su costado más melódico y sofisticado en Michelle y su vulnerabilidad en You Won't See Me. Canciones sobre amor adulto,
no adolescente. Incluso George Harrison creció como compositor con Think for Yourself y If I Needed Someone, temas con mensajes más filosóficos y sonidos más experimentales. Rubber Soul fue el primer disco donde los Beatles hablaron como hombres, no como ídolos juveniles. El alma de Rubber Soul no solo está en sus canciones, sino en cómo fueron grabadas. Fue el primer álbum en que The Beatles trataron el estudio como un laboratorio, y George Martin fue el científico detrás de esa transformación. Rubber Soul really was a matter of having all experienced the recording studio, having grown musically as well, but mainly having experienced the studio and knowing the possibilities. Usaron grabadoras de 4 pistas, pero las llevaron al límite. Rebotaban sonidos, sobregrababan guitarras y voces, y manipulaban las cintas para lograr capas de sonido nunca antes escuchadas. Era un proceso artesanal, casi quirúrgico, donde cada mezcla requería precisión milimétrica. Los micrófonos Neumann U47 y U48 se colocaron más cerca que nunca, buscando capturar un tono íntimo y cálido. El bajo Rickenbacker 4001S de Paul dio ese brío particular al sonido del disco. Y en In My Life, el solo que parece un clavicémbalo fue en realidad un piano acelerado. George Martin lo grabó a media velocidad y luego lo reprodujo más rápido, creando un efecto mágico y único. George Harrison, fascinado con la música india, introdujo el sitar en Norwegian Wood, abriendo la puerta a la fusión entre Oriente y Occidente, que definiría la psicodelia posterior. Paul experimentó con guitarras de 12 cuerdas, pianos, armonios y líneas de bajo con efectos de fuzz, como en Think for Yourself, anticipando el sonido de rock psicodélico. Ringo, por su parte, usó tamborines, maracas y percusiones menores para crear ritmos más folk y menos ruidosos. Fue también la primera vez que los Beatles participaron activamente en las mezclas. Ya no eran intérpretes, eran productores de su propio arte. En solo 4 semanas lograron un sonido más maduro, introspectivo y técnicamente ambicioso. Rubber Soul fue el momento en que los Beatles aprendieron a pintar con sonido. Our whole attitude was changing. We'd grown up a little. I think Grass was really influential in a lot of our changes, especially with the writers. Cada pista de Rubber Soul cuenta una historia distinta. En Drive My Car, con su línea de bajo contagiosa, abre el álbum con humor y energía. Norwegian Wood, íntima y misteriosa, introduce la espiritualidad oriental en el pop. Nowhere Man explora la identidad y la alienación. The World es casi un himno hippie antes del movimiento hippie. In My Life, con su melancolía perfecta, cierra el disco como una despedida a la inocencia. Cada canción funciona por sí misma, pero juntas construyen una obra coherente, un retrato del crecimiento artístico más rápido que haya visto la música popular. Cuando Rubber Soul salió en diciembre de 1965, el mundo quedó sorprendido. Brian Wilson de los Beach Boys dijo que el disco lo inspiró directamente a crear Pet Sounds, y ese álbum a su vez inspiraría a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We were smoking some marijuana, and we were stoned, and Rubber Soul just took me away. It took me away, so I went to the piano and I started writing Pet Sounds. It was a moment that lived forever in my heart. Fue uno de los primeros discos pensados como una obra completa, no como un conjunto de sencillos, y cambió para siempre la forma en que los artistas concebían el álbum como expresión artística. Bandas como The Byrds, The Kinks, Oasis o Radiohead seguirían ese camino. Todo empezó aquí, con Rubber Soul, Alma de Goma. Rubber Soul was an indication of the way things were going to go. It's one of my favorite albums. I think it's a great album. I'm looking to you, you know to sing. Rubber Soul fue el despertar, el momento en que los Beatles se miraron a sí mismos y descubrieron que podían ser más que ídolos, podían ser poetas, innovadores, artistas. Quizás no es su álbum más experimental ni el más popular, pero sí fue el más importante,
el puente, porque sin Rubber Soul no habría Revolver, ni Sgt. Pepper's, ni la evolución que cambió la historia del rock. ¿Y tú? ¿Crees que Rubber Soul es el mejor álbum de los Beatles? Escríbelo en los comentarios. Eso es todo y será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.